Millonario sorprende llevando a una mesera a la boda de su ex. Su increíble acto de valentía redefina lo que significa amor y amistad. Era una tarde soleada en el bullicioso barrio de la Roma, donde Javier, un mesero de 25 años, corría de un lado a otro en el café más colorido de la Ciudad de México. El aroma del café recién hecho mezclado con el sonido de risas y charlas animadas llenaba el aire. Sin embargo, tras esa sonrisa disimulada, su corazón latía desbocado. La vida no había sido fácil para él. Era un pilar para su madre enferma, siempre sacrificando sus sueños y deseos por el bienestar de la familia. Amigos y conocidos lo admiraban por su dedicación, pero pocos sabían del peso que cargaba. Las noches sin sueño y las preocupaciones constantes lo mantenían en constante lucha con sus propios miedos y anhelos reprimidos. Todo cambió un lluvioso viernes cuando la noticia de la boda de Sofía, su exnovia, llegó a sus oídos como un balde de agua fría. Ella, tan hermosa y radiante como siempre, se casaría con un empresario adinerado. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La alegría de querer verla feliz se entrelazaba con una tristeza desgarradora por lo que nunca pudo ser. Desesperado, mientras el corazón le gritaba que luchara por sus sueños, conoció a Alejandro, un millonario que, a pesar de su fortuna, mostraba una profunda insatisfacción con su vida superficial. Javier lo impresionó con su autenticidad, una chispa que encendió en Alejandro el deseo de desafiar las normas de su mundo privilegiado. Un día, con una locura desbordante de valentía, Alejandro decidió llevar a Javier como su acompañante a la boda de Sofía. Fue un acto de desafío que rompía todas las reglas sociales, un grito de libertad en un lugar que normalmente excluía a personas como él. La fiesta transcurrió en una lujosa finca adornada con flores y luces brillantes, pero para Javier, el brillo se apagó rápidamente. La mirada curiosa de los invitados, murmullos despectivos y risas ahogadas llenaban el aire. A cada paso que daba en el elegante lugar, Javier se sentía más pequeño, más fuera de lugar. Pero entre esos momentos incómodos, encontraba consuelo en Alejandro. Las conversaciones profundas que compartían acerca de la verdadera riqueza fueron un respiro en medio de la presión. Javier abrió su corazón, compartiendo sus luchas, sus miedos y el orgullo que lo mantenía en pie. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Todo parecía ir de acuerdo a lo planeado hasta que, de repente, apareció un viejo amigo de Javier, trayendo consigo las sombras de su pasado. En un arrebato, comenzó a contar anécdotas de su infancia, revelando episodios dolorosos que creía enterrados. Las risas se transformaron en un silencio tenso, y los murmullos de desprecio empezaron a invadir el ambiente. La culpa y la vergüenza lo ahogaron. En ese instante, Javier se dio cuenta de que estaba en un lugar donde no se sentía digno de estar. Con la música sonando de fondo y el clima tornándose sombrío, la noche se volvió oscura. Javier se enfrentó a un dilema desgarrador: regresar a su mundo o reconocer su valor. El contraste entre su historia y la de los demás lo mantenía en una lucha constante entre ser un espectador y tomar las riendas de su destino. La actualización sobre el mundo del éxito tumultuoso lo desbordaba, y en ese silencio cargado de emociones, la batalla por su identidad apenas comenzaba. ¿Se atrevería a encontrar su lugar en un mundo que lo rechazaba, o se rendiría ante la presión? El corazón de Javier palpitaba fuerte, y la respuesta, oculta en sus miedos, comenzaba a asomarse. El silencio se cortó abruptamente cuando Alejandro, sintiendo la tensión, se acercó a Javier. No dejes que esos comentarios te afecten, le susurró, su voz cargada de empatía. Javier lo miró, los ojos llenos de agradecimiento, pero también de incertidumbre. La presión de la multitud lo envolvía, y no sabía cómo salir de esa atmósfera tan aplastante. Quizá tengo que irme, murmuró, aquietando su corazón agitado. La idea de regresar a la comodidad de su mundo, aunque doloroso, parecía más acertada que enfrentar las miradas reprobatorias de aquellos que nunca entenderían su lucha. No te vayas. Este es tu momento, insistió Alejandro, apretándole el hombro. Nadie aquí tiene el derecho de juzgarte. Solo tú conoces tu historia.
Javier sintió un destello de fortaleza en las palabras de Alejandro, pero esa chispa se apagaba rápidamente ante el caudal de recuerdos que le inundaban la mente. Podía escuchar las risas burlonas de sus compañeros de colegio, las palabras que lo habían hecho sentir menos, esas voces que llevaban años atormentándolo. Javier respiró hondo. De repente, un impulso le recorrió el cuerpo. Se dio cuenta de que si no pieza su voz ahora, podría perder la oportunidad de liberarse por completo. Miró a su alrededor y las miradas que antes le parecieron aterradoras ahora se esfumaron, dando paso a la necesidad de expresión que nacía en su interior. Se llevó la mano al pecho y sintió el ritmo de su corazón, sabía que tenía que hablar. Con una voz temblorosa, Javier se volvió hacia la multitud, que lo observaba con atención. Sé que no soy un millonario ni vengo de un mundo como el de ustedes, comenzó, temblando, dejando que las palabras fluyeran como un torrente, pero eso no significa que no tenga mis sueños, mis luchas, o que mi vida no tenga valor. El murmullo se intensificó en la multitud, y algunos comenzaron a intercambiar miradas sorprendidas. He trabajado duro y he sacrificado todo por mi familia y mis sueños. Cada una de mis experiencias, incluso las más dolorosas, me han formado. Quizá mi historia no es fascinante para ustedes, pero es la mía, y es suficiente. Un aplauso tímido comenzó desde un rincón de la sala, creciendo rápidamente hasta convertirse en un clamor generalizado. Las dudas que venían de sus recuerdos se desvanecieron con cada aplauso, cada sonrisa que ahora iluminaba su rostro. En ese instante, Javier sintió que los hilos invisibles de la vergüenza se rompían. Alejandro sonrió, visiblemente emocionado, mientras miraba a su amigo desafiar las expectativas. Eso es, Javier. Sigue, lo animó, y el sonido de su voz lo impulsó a continuar. Antes de darse cuenta, el miedo que lo había mantenido en silencio se convirtió en un grito de libertad. Javier se sintió poderoso, imparable. Decidió que, pase lo que pase, este era el comienzo de una nueva historia, una donde él era el protagonista y no la víctima. Pero al voltear hacia Sofía, viendo algo entre la multitud, Javier se dio cuenta de que su pasado aún tenía un papel que desempeñar. El aire se llenó de tensión, la mirada de Sofía era un eco de sentimientos que creía haber cerrado. ¿El fuego que se encendía en su corazón significaba que todavía había una chispa entre ellos? La confusión se mezcló con su recién descubierta valentía. ¿Qué haría ahora? La multitud guardó silencio mientras Javier se enfrentaba a una decisión crucial. ¿Haría caso a su corazón y se atrevería a buscar respuestas, o se quedaría en su nueva realidad, alejándose de los fantasmas que pensaba haber dejado atrás? Javier sintió que la respiración se le detenía. La multitud había desaparecido, y solo existía él y la mirada penetrante de Sofía. La multitud, antes atenta y expectante, se volvió un murmullo lejano. En su mente, las palabras de Alejandro resonaban, este es tu momento. ¿Qué significaba realmente ese momento si podía sentirse dividido entre el pasado y el futuro? De repente, el vivido recuerdo de su última conversación con Sofía le vino a la mente, una tarde llena de risas y promesas en el parque, y el intenso dolor que lo había dejado atrás cuando ella había decidido partir. Nunca seré suficiente, había dicho entonces, el eco de esas palabras aún resonando en su corazón. Ahora, frente a ella, el tiempo parecía haber vuelto, pero algo había cambiado en él. ¿Javier? La voz de Sofía era un susurro temeroso, como si temiera romper el hechizo del momento. Esa simple palabra, su nombre, lo llevó de regreso a la realidad. Él dio un paso al frente, su corazón latiendo con fuerza, dispuesto a abrazar lo desconocido. Quiero hablar contigo, se atrevió a decir, su voz más firme de lo que se sentía. La multitud, entonces, comenzó a murmurar de nuevo. Se preguntaban qué pasaría a continuación, pero un nuevo aplauso burbujeaba en el aire, como un apoyo inexplicable. Javier sabía que debía actuar. Quiero que sepas que he cambiado, continuó, su mirada fija en Sofía. Pasé demasiado tiempo creyendo que no tenía valor, que no merecía lo mejor. Pero aprendí que mi historia es solo mía y que cada día puedo escribir un nuevo capítulo. Quiero que forme parte de este nuevo yo. Sofía lo miró, sus ojos vacíos de incredulidad comenzando a brillar con una chispa de esperanza. Javier, yo. Espera, interrumpió él, sintiendo que cada palabra contaba. Quiero dejar atrás el miedo a ser quien soy. Por mucho tiempo estuve perdido, pero ahora sé que tengo derecho a ser feliz. Y si eso significa volver a conectar contigo,
lo voy a intentar. Un silencio abrumador los envolvió. Todos podían sentir la energía palpable entre ellos, incluso aquellos que no sabían la historia de su relación anterior. Entonces, por un momento, el mundo exterior se desvaneció y solo existieron ellos dos. Pero la vulnerabilidad de su declaración lo hizo temeroso, una sombra de duda acechando en su mente. ¿Era suficiente? Era un paso demasiado grande. Sofía respiró hondo, un indicio de que las palabras aún no estaban del todo ahí. Javier, estoy sorprendido, comenzó, pero una risa nerviosa brotó de sus labios. No esperaba esto. El murmullo de la multitud aumentó, las miradas se multiplicaban, y Javier sintió que la presión lo envolvía nuevamente, como un manto de incertidumbre. Pero ahora, algo había cambiado en él. La lengua del miedo ya no lo ataba. Vamos a hablar, esto requiere más que un par de palabras en esta multitud, propuso, sintiendo que la decisión de dejarlos ir no era una opción. Alejandro lo miró, una mezcla de confianza y orgullo iluminando su semblante. Era como si él mismo diera un paso hacia adelante a través del silencio. ¿Podemos salir? Necesito saber, y creo que tú también quieres saber, añadió Javier mientras extendía su mano hacia Sofía. Ella dudó un momento, y el agobio de la multitud parecía volver a cargar el aire, pero de repente, una chispa de complicidad iluminó su mirada. Sí afuera, respondió Sofía, el nerviosismo titilando entre ellas mientras los dos se dirigían hacia la salida. Los murmullos se convertían en susurros, y la expectación crecía entre los presentes. Pero Javier, en ese instante decisivo, solo pensaba en el futuro que deseaba construir. Mientras cruzaban la puerta, un nuevo dilema se dibujaba en el horizonte. ¿Podría realmente dejar atrás las sombras del pasado y abrir su corazón nuevamente? Sin embargo, la certeza de que este momento podría cambiarlo todo lo empujaba a seguir adelante, y al cruzar la umbral, algo en su interior giró. La pregunta de si su historia se entrelazaba una vez más con la de Sofía resonaba en su mente, silently urging him to take the leap. Cuando finalmente salieron al aire fresco de la noche, el bullicio de la multitud se desvaneció, dejando solo el suave murmullo del viento y el latido acelerado de sus corazones. Sofía se detuvo un momento, mirando a su alrededor como si buscara alguna señal en la oscuridad, pero Javier estaba demasiado concentrado en su propia emoción como para notar su inquietud. Las luces de la ciudad titilaban en la distancia, pero en ese momento, su mundo se reducía a la figura de Sofía frente a él. La tensión en el aire era casi palpable, como si un hilo invisible los uniera, pero ambos sabían que tenían que hablar sin la presión del exterior. ¿Dónde quieres ir?, preguntó Javier, intentando hacer que la conversación fluyera con naturalidad. Vamos al parque, sugirió ella, sus ojos buscando conectarse con los de él, como si el lugar donde había comenzado todo también pudiera ser el inicio de un nuevo capítulo. Mientras caminaban, el silencio se llenó de recuerdos. Cada paso lo llevaba de vuelta a esos días brillantes bajo el sol, donde sus risas soltaban el peso del mundo. Sin embargo, sabía que el camino adelante era diferente. Un escalofrío recorrió su espalda al pensar en lo vulnerable que estaba a punto de exponerse. Una vez en el parque, se sentaron en una banca, las luces de la ciudad ahora difusas como las estrellas en el cielo. Javier miró a Sofía, su rostro en la penumbra revelaba una belleza que había estado ausente en su memoria. Quiero que sepas que pensé en ti todos los días, comenzó, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que construía el puente sobre su historia compartida. Ella lo miró, su expresión entre la sorpresa y la esperanza. Yo también te he pensado, confesó, apretando las manos como si intentara atrapar las palabras antes de que se desvanecieran. Pero después de lo que pasó, no sabía si sería correcto. Entiendo, respondió Javier rápidamente, el miedo a perderla aplastando su pecho. He tenido tiempo para reflexionar y he cometido muchos errores. No quiero que vivas en la sombra de ellos. Quiero crear algo nuevo, sin rencor. Sofía bajó la mirada, jugando nerviosamente con el borde de su chaqueta. Javier sintió como el aire se volvía denso, los recuerdos más oscuros de su separación acechando en las esquinas de su mente. Pero, ¿cómo sabes que esto es real, Javier? ¿Cómo sabes que no es otro capricho de juventud? El corazón de Javier se detuvo un segundo. Era una pregunta válida, una que a veces él mismo se hacía. Porque he aprendido que el verdadero amor no puede ser solo palabras. Es construir, es arriesgarse a ser herido y aún así decidir dar todo por esa persona. He cambiado,
y quiero que veas eso. Las palabras flotaron entre ellos, un eco de vulnerabilidad que ambos podían sentir. Un momento pasó, donde todo lo que podían escuchar era el susurro del viento entre los árboles. Finalmente, Sofía levantó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y miedo palpable. ¿Y si eso no es suficiente? ¿Y si me rompes otra vez? Murmuró ella, una gota de miedo resbalando por su voz. Javier sintió como su corazón se partía un poco con esa pregunta. No quiero romperte. Quiero construir contigo, ser alguien en quien puedas confiar. Pero necesito que me des una oportunidad. Ambos quedaron en un silencio tenso, donde la vulnerabilidad llenaba el espacio, como si el tiempo se detuviera. Sofía parecía estar en la frontera entre el pasado y el futuro, y Javier sabía que debía hacer algo radical para cerrar esa distancia. Te prometo que estoy aquí, y que lo intentaré, aun si el camino es difícil, añadió, tomando su mano con delicadeza, buscando esa conexión que nunca debió perderse. Ella miró donde sus manos se unían, sus ojos mostraban una chispa de esperanza mezclada con duda, como si aún estuviera buscando la decisión correcta en medio de un torbellino de emociones. Déjame pensarlo, finalmente dijo Sofía, y el corazón de Javier dio un vuelco. Pero antes de que pudiera responder, un estruendo resonó en la distancia, un sonido que rompió la calma de la noche. Ambos se giraron para ver luces parpadeantes acercándose rápidamente, una combinación de sirenas y gritos que llenaban el aire. ¿Qué está pasando?, preguntó Javier, su instinto lo llevó a querer protegerla de lo desconocido. Sofía miró hacia el horizonte, y en sus ojos había una mezcla de inquietud y curiosidad. No lo sé, pero debemos averiguarlo. Antes de que pudieran moverse, una figura familiar apareció entre la multitud. Era Alejandro, correteando hacia ellos. Sin aliento, se detuvo frente a ellos, su rostro pálido reflejando seriedad. Javier, Sofía. Necesito que escuchen esto, exclamó, y Javier sintió que el campo magnético de su momento acababa de ser perturbado por lo inesperado. Mientras Alejandro comenzaba a hablar, una sensación de nerviosismo se apoderó de Javier. La noche, ese momento decisivo, podría cambiarlo todo, pero ahora un nuevo dilema se alzaba en el horizonte. ¿Qué verdad traía Alejandro que podía recomponer o destruir lo que había comenzado entre él y Sofía? La respuesta que todos estaban esperando parecía estar más cerca, pero el riesgo de perder lo que finalmente empezaban a reconstruir estaba latente. La preocupación en el rostro de Alejandro no pasó desapercibida. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué ocurre?, preguntó, su voz un hilo de incertidumbre. Es complicado, respondió Alejandro, su respiración aún entrecortada. Ha pasado algo terrible en la zona del centro. Han habido disparos y parece que hay una situación crítica. La policía está evacuando a la gente y hay rumores de que se está viviendo un caos completo. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Javier observó a Sofía, su mirada reflejaba una mezcla de miedo y deseo de ayudar. ¿Qué podemos hacer?, insistió Javier, su instinto protector encendiéndose con fuerza. No deben quedarse aquí. Hay que salir de este lugar antes de que empeore, urgió Alejandro, mirando a su alrededor con ansiedad. Hay que reunir a todos y sacar a la gente de allí. Sofía asintió, pero antes de que pudiera hacer un movimiento, el sonido del caos a lo lejos se hizo más fuerte, un grito desgarrador llegó hasta ellos, seguido de una nube de gente que comenzaba a correr. ¡Rápido!, gritó Alejandro, tomando la mano de Sofía, mientras Javier se colocaba entre ella y el tumulto que se acercaba. Vamos, no podemos quedarnos aquí, dijo Javier, su voz tensa, y arrastró a Sofía hacia la salida del parque. La zancada de la multitud se hacía más intensa, y los ecos de preocupación llenaban el aire. Sentía que el destino los empujaba, llevando consigo cualquier intento de reconstrucción que habían comenzado. Corrían, pero el camino frente a ellos se volvía borroso por la desesperación. Javier miró a Sofía y supo que cada paso que daban los alejaba de la intimidad que habían empezado a crear, de la promesa que aún colgaba en el aire. No te alejes de mí, le dijo, y ella sintió, su mano aferrándose con fuerza a la suya. Sin embargo, cuando llegaron a la salida del parque, la escena era aún más caótica. Las luces de las sirenas iluminaban la noche, y en medio del pánico, Javier sintió un nudo en el estómago. No podía dejar que esa situación los separara nuevamente. Necesitamos encontrar un lugar seguro, gritó. Sofía miró a su alrededor, buscando desesperadamente un refugio. Mira.
Aquella tienda parece estar cerrada. Tal vez allí estemos a salvo, sugirió, señalando con la cabeza. Vamos. Respondió Javier, dirigiéndose hacia atrás, pero en ese momento, un estruendo retumbó en el aire, una explosión lejana, taladrando sus oídos y paralizando sus cuerpos. Las miradas de todos se centraron en el lugar de donde había venido el ruido. La realidad se hizo evidente, algo no estaba bien y el peligro estaba más cerca de lo que imaginaban. Javier giró su cabeza hacia Sofía, su expresión era de pura terror. Hay que movernos ahora, dijo él, apretando su mano con determinación. Mientras atravesaban el tumulto, la adrenalina invadía sus venas. La multitud parecía voraz, empujando y buscando salidas. Todo lo que habían anhelado, todo lo que habían comenzado a reconstruir, se sentía como un hilo frágil en medio del caos. Finalmente, alcanzaron la tienda. Al entrar, Alejandro se apresuró a cerrar la puerta tras ellos, y un pequeño grupo de personas se agolpaba en el interior, respirando con dificultad. Todos estaban en estado de shock, algunos murmuraban oraciones silenciosas, otros se abrazaban, buscando consuelo. Javier miró a Sofía, cuyas manos temblaban levemente. Estamos a salvo por ahora, le dijo, tratando de infundir calma. Pero la preocupación era evidente en su mirada. La noche se habían llenado de incertidumbres y peligros no imaginados, y así, en un lugar cerrado, rodeados de personas ajenas, tanto Javier como Sofía se dieron cuenta de que sobre sus hombros pesaba una nueva responsabilidad, no solo su propia conexión, sino el destino de quienes los rodeaban en ese instante crítico. ¿Cómo podrían salir de esto juntos? ¿Podrían realmente ayudarse mutuamente cuando la vida misma parecía desmoronarse a su alrededor? Fuera, las sirenas seguían sonando, y el caos continuaba, pero dentro de murmullos y temores, un nuevo lazo comenzaba a transformarse a medida que ambos se enfrentaban a lo desconocido, dispuestos a hallarse en medio de la tormenta. ¿Qué sigue ahora?, murmuró Sofía, su voz temblando, mientras se acomodaban entre la multitud tensa. Javier, sintiendo la carga del momento, supo que no solo luchaban contra el caos externo, sino también contra sus propios miedos internos, y que la verdad que buscaron en sus corazones aún estaba esperando ser revelada entre el estruendo. El silencio dentro de la tienda era sepulcral. Solo se escuchaba el eco lejano de las sirenas y el murmullo de las conversaciones nerviosas entre los presentes. Sofía sintió como el pánico empezaba a calar en su interior, mientras miraba a su alrededor, buscando alguna señal de esperanza entre aquellos rostros asustados. Todo va a estar bien, le repetía a sí misma, como si eso pudiera hacerlo realidad. Javier la tomó del brazo y la acercó un poco más a él, su mirada fija en la puerta, como si estuviera pesando sus opciones. La intensidad del momento atravesaba la atmósfera, haciéndola casi irrespirable. Si seguimos aquí, podríamos empeorar las cosas, dijo, su voz firmando aunque temblorosa. Necesitamos hacer algo. ¿Y qué hacemos?, Sofía replicó, su mente tratando de procesar la realidad que los rodeaba. Esto es una locura, no tenemos ni idea de lo que está sucediendo afuera. Los murmullos aumentaron. Una mujer en la esquina temblaba, con lágrimas en los ojos, después de recibir una llamada. No sé dónde está mi hijo, decía repetidamente, su voz quebrada. El miedo colectivo se hacía palpable, y Sofía sintió el dolor ajeno resonar en su pecho. Escucha, podemos salir detrás de la tienda por la salida de emergencia, sugirió Alejandro, que había estado escuchando. Podemos encontrar un lugar más seguro y ver qué podemos hacer después. Pero ¿qué tal si hay más problemas allá afuera?, interrumpió un hombre que estaba sentado en el suelo, visiblemente afectado. Ya ha habido disparos, y no sabemos cuántos están haciendo esto. El corazón de Sofía latía más rápido. Era un dilema. Quedarse significaba recibir el caos de lleno, salir era enfrentar lo desconocido. Hay que decidir pronto, instó Javier, echó un vistazo a la puerta, como si esperara que un milagro lo salvara. A veces, hay que arriesgarse para encontrar la luz, murmuró Sofía, más para sí misma que para los demás. No podemos quedarnos paralizados por el miedo. Hay que ayudar a los demás y a nosotros mismos. ¿Y si nos dejan atrás?, preguntó Javier, su nerviosismo palpable. No puedo perderte. Sofía metió su mano en la suya, sintiendo la calidez que emanaba. Vamos a salir, dijo de pronto, su voz llena de una determinación renovada. Si nos mantenemos juntos, tal vez podamos encontrar una forma de salir de esto.
No solo por nosotros, sino también por ellos, señaló a la mujer asustada y el hombre lleno de incertidumbre. Todos allí necesitaban un líder, alguien que pudiera guiarlos. Los rostros comenzaron a mirarla, un rayo de esperanza apareciendo en sus miradas confundidas. Javier asintió, y su mirada se hizo más firme. De acuerdo, pero lo haremos juntos. Con un murmullo de aprobación, se acercaron a la salida de emergencia. La puerta estaba fría al tacto, y Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se detuvo. Abrió la puerta lentamente, el chirrido resonando como un grito en la noche. El aire afuera era denso, impregnado de humo y sonidos distantes de llantos y gritos. La vista era desalentadora, la calle estaba llena de caos, gente corriendo, miradas perdidas, y luces de policía danzando como espectros. ¿Ahora qué hacemos?, susurró Sofía, el miedo tratando de apoderarse de ella nuevamente. Necesitamos unirnos con los demás, tratar de organizarnos con quienes podamos ayudar, dijo Javier, su rostro decidido. Ver a dónde nos llevan los otros. Mientras avanzaban con cautela, Sofía sintió el peso de las decisiones sobre sus hombros. Las imágenes de personas huyendo y gritando la perseguirían para siempre. Pero había algo más en juego. Esa fuerza que la llevó a decidirse por salir, esa determinación, la unía a Javier de una manera que no había experimentado antes. Al dar el primer paso hacia el apagado tumulto, un grito desgarrador resonó en la distancia. Sofía se detuvo, el corazón en la garganta. ¿Qué fue eso?, preguntó, sin aliento. La pregunta quedaba en el aire, y las palabras temblaban con la oscuridad que se acercaba. Lo que vieron a continuación, ningún refugio. Podría haber siquiera imaginado. ¿Serían capaces de sobrevivir a lo que se descubriría en las próximas horas? El futuro era incierto, y con cada paso que dieran, la verdad de su destino se iría desvelando. Sofía sintió como el sudor le corría por la frente mientras un escalofrío la atravesaba. La noche era un revoltijo de luces azules y rojas, pero más que eso, era un mosaico de incertidumbre. Las personas corrían en todas direcciones, gritos de angustia resonaban entre los ecos de sirenas. Y ante sus ojos, una escena que nunca olvidaría. Una figura encapuchada avanzaba en la calle, su sombra alargándose como un oscuro presagio. ¿Qué está pasando?, murmuró Javier, su voz temblando. Sofía se giró hacia él, buscando respuesta en sus ojos, apoyándose en la fortaleza que siempre había encontrado en su mirada. Hay que mantener la calma, dijo ella, sintiendo el peso de la situación, aunque su voz sonara más firme de lo que realmente se sentía. Vamos a alejarnos de la entrada y encontrar un lugar donde podamos ver qué está sucediendo. A medida que se movían entre las multitudes temerosas, comenzaron a escuchar fragmentos de conversaciones. Los disparos vinieron de la plaza central. Escuché que hay 3 atacantes, decía un hombre con la voz entrecortada. Sofía sintió que el aire le faltaba, cada palabra se impregnaba de miedo y desesperación. ¿Has visto a alguien conocido?, le preguntó Javier, mirando alrededor con preocupación. Sofía sacudió la cabeza con fuerza. El caos nunca había sido un escenario que imaginara vivir. Sin embargo, la presencia de Javier a su lado le otorgaba un rayo de luz en medio de la oscuridad. Luego, una mujer se acercó a ellos, su rostro bañado en lágrimas. Mi hija, no puedo encontrarla, gritó, desbordada por la angustia. Sofía sintió un nudo en el estómago. La tragedia ajena parecía perforar su propio corazón. Hay que ayudarla, Javier, dijo Sofía, sintiendo que la determinación comenzaba a volver a su esencia. Espera. No puedes ir sola, le advertía Javier, pero ella ya había empezado a dar pasos hacia la mujer, quien estaba casi al borde de la desesperación. La mano de Sofía se estiró hacia la mujer y la tomó con suavidad por el brazo. Vamos a encontrarla, no te preocupes. ¿Cómo se llama?, preguntó, estableciendo contacto visual. La mujer la miró, dados los ojos llenos de angustia, y entre sollozos logró pronunciar el nombre, Clara. Clara está en algún lugar cerca, yo lo sé, aseguró Sofía, sintiendo el poder de esas palabras fluir a través de ella. Juntos, vamos a buscarla. No la dejaremos sola. Miró a Javier que, aunque dudoso, asintió lentamente, contagiado por la determinación que emanaba de su voz. Comenzaron a moverse, aunque el bullicio a su alrededor crecía. Los gritos se entrelazaban con el temblor del asfalto bajo sus pies.
Sofía sentía como la adrenalina le subía a la cabeza, su corazón palpitaba fuerte, pero en su interior también había un profundo deseo de ayudar a esa mujer. Mientras corrían, Sofía no podía evitar sentir que cada paso la empoderaba más. «Clara, ¿dónde estás?», llamó la mujer, su voz resonando en el aire. Sofía sintió que su propia piel ardía con el sudor, pero no se detendría. De repente, algo golpeó el suelo a unos metros de ellos. Era una bengala, iluminando todo a su alrededor con un destello vive. Sofía se detuvo, parpadeando ante la luz casi cegadora. ¿Qué significaba eso? El tiempo parecía ralentizarse. Lo que menos esperaba era lo que verían después, entre las sombras que comenzaban a calar entre la gente. «¡Ahí!», gritó la mujer, su voz brillando con nuevos bríos. Sofía siguió su mirada y su corazón se detuvo. Ante sus ojos apareció una figura conocida. ¿Era posible? La confusión y el alivio pulsaban en su pecho, todo cambió en un instante, y entonces un grito helador surge nuevamente en el aire. ¿Qué más enfrentarían en esta noche desgarradora? ¿Lograrán encontrar a Clara y desentrañar el misterio que acechaba en la oscuridad? La verdad se tornaba cada vez más certera, pero a la vez más aterradora. Sofía se quedó paralizada, su corazón latiendo con fuerza. La figura que había visto era la de Clara, pero algo no estaba bien. La pequeña estaba acurrucada detrás de un grupo de personas, su rostro pálido iluminado por la luz intermitente de la bengala. «Clara», gritó la mujer, desesperada por alcanzar a su hija. Sin pensarlo, Sofía tomó la mano de Javier y corrió hacia la niña, que ahora parecía perdida entre la multitud. «¿Clara? Ven aquí, cariño», llamaba la madre, su voz entrecortada por el llanto. Sofía podía sentir el miedo y la desesperación desbordándose del corazón de aquella mujer. Sin embargo, su mirada se centró en Clara, que ahora estaba temblando, sus grandes ojos marrones buscando consuelo y protección. «Está allí, ¿la ves?». «Clara». Javier apuntó, su voz resonando con fuerza entre el caos. «Amor, aquí estoy», gritó la madre mientras se acercaba a la niña a grandes zancadas. Clara, al escuchar la voz familiar, levantó la vista, su cara se iluminó con una mezcla de alivio y miedo. Sofía sentía que no podía respirar. Decidió que, sin importar lo que pasara, debía asegurarse de que Clara estuviese a salvo. «Vamos a buscarla», Javier, dijo mientras se movía rápidamente. Los dos se abrieron camino a través de la multitud, sintiendo el frío del terror en sus huesos. Cuando finalmente alcanzaron a la pequeña, la mujer la envolvió en sus brazos con una ternura desgarradora. «No te volveré a dejar sola», le susurró entre lágrimas. Pero en ese momento, los ecos de los disparos resonaron de nuevo, más cerca que antes. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y el pánico volviera a apoderarse del ambiente. «No podemos quedarnos aquí», dijo Sofía, sintiendo que el miedo la aferraba con más fuerza. Javier asintió, aún en estado de shock, pero la urgencia de la situación lo empujó a actuar. «Sigan adelante, encontramos un lugar seguro», gritó a la mujer, mientras todos se apresuraban a alejarse del bullicio creciente. Mientras corrían, los gritos de la multitud se volvían más intensos. Sofía pudo notar que había una inquietud en el aire, algo que anunciaba un peligro inminente. Una sensación de que las sombras que habían aparecido no se desvanecerían tan fácilmente. ¿Y los atacantes? ¿Qué haremos? Y Javier comenzó a preguntar, pero Sofía lo interrumpió. «Ahora no es el momento de pensar en eso. Necesitamos llegar a algún lugar seguro y poder ayudar a los demás». Se adentraron en un callejón estrecho, lejos de las luces parpadeantes, buscando un respiro en medio de aquella pesadilla. Clara se aferraba a su madre, que la sostenía con fuerza. En una situación tan frágil, la unidad se volvía esencial. «¿Estamos a salvo aquí?», preguntó Clara, su voz temblando. La madre, exhausta pero decidida, le acarició la cabeza con ternura. «Estamos juntas, eso es lo que importa», respondió con un leve intento de calma que Sofía admiró. Sin embargo, en ese refugio temporario, la sensación de inquietud no se disipaba. La luz de la bengala parpadeaba distanciadamente, como un faro que llamaba a la calamidad. «Sofía», dijo Javier, su voz susurrante, «¿y si este no es el final? ¿Si el peligro está más cerca de lo que pensamos?».
La pregunta lo asustaba, pero había un deseo implícito en su tono de explorar más allá de la inmediatez de lo que estaban viviendo, y allí, en ese callejón, con la incertidumbre a su alrededor, Sofía sintió que algo más profundo latía dentro de ella. Lo sabremos pronto, Javier. Pero tenemos que actuar. No podemos quedarnos aquí esperando. La decisión ya estaba tomada. Una chispa de valentía encendió su espíritu. Sofía tomó una respiración profunda y se preparó para salir de la oscuridad. Sin embargo, justo en ese instante, un sonido ensordecedor rompió la calma, gritos resonaron a su alrededor. «Miren», gritó alguien detrás de ellos. El corazón de Sofía se hundió. ¿Qué era ese estruendo? Las sombras volvían a acercarse, el pánico comenzaba a desbordar nuevamente, y la noche, lejos de ofrecer respuestas, se convertía en un laberinto de preguntas. Y riesgos. ¿Lograrían salir de allí? ¿Qué les esperaba al otro lado del callejón? La tensión crecía, y lo único que podían hacer ahora era enfrentarse a lo que se avecinaba. Sofía giró rápidamente hacia el sonido, su corazón latiendo con fuerza. Era un grupo de hombres, armados y visiblemente agitados, que se acercaban al callejón. La oscuridad que los rodeaba parecía engullir cada destello de luz, y ella sintió como el aire se volvía espeso, la adrenalina desbordándose en sus venas. «Vamos», gritó Javier, tirando de la mano de Sofía mientras comenzaban a retroceder. Clara apretaba aún más fuerte a su madre, su pequeño cuerpo tembloroso buscando en el abrazo de Sofía la protección que solo una madre puede ofrecer. La mujer buscó en los ojos de su hija y, por un breve momento, se sintió avergonzada de no poder ofrecerle la calma que necesitaba. «¿Qué hacemos?», preguntó Javier, su voz quebrada reflejando el pánico de todos en el callejón. «No hay tiempo para pensar», susurró Sofía, intentando mantener sus manos firmes a pesar del sudor y el miedo que anidaban en su interior. «Debemos movernos. Encontrar una salida». Sin pensarlo más, se lanzó a lo desconocido, guiando a la pequeña y a su madre hacia el extremo opuesto del callejón. Por un instante, la realidad pareció desvanecerse, como si flotaran en un momento suspendido, donde cada paso se sentía tan pesado como el miedo que llevaban a cuestas. Los gritos de la multitud se mezclaban con el estruendo de las puertas y el impacto de los disparos resonando a lo lejos. Aquellas voces y sonidos caóticos eran un recordatorio constante de la vulnerabilidad en la que se encontraban. Al salir del callejón, fueron recibidos por un mar de cuerpos, desesperados por escapar de la violencia. Sofía se sintió pequeña en medio de aquella masa humana. «Hay que ir hacia allá», dijo, señalando un edificio antiguo que se erguía como un faro en medio del caos. «Tal vez podamos escondernos allí». Empujando y abriéndose camino, avanzaron con determinación, sin dejar que la incertidumbre les frenara. Cada paso les llevaba más lejos de los peligros que acechaban, pero también los acercaba peligrosamente a la esencia de su vulnerabilidad. Al llegar a la entrada del edificio, Javier se volvió hacia Sofía y Clara. «Debemos hacer esto rápido», dijo, y ella notó la firmeza en su voz. «No podemos permitir que nos atrapen». Con un movimiento decidido, Sofía empujó la puerta y todos entraron en el vestíbulo, donde la luz débil parpadeaba. Una mezcla de polvo y sombras danzaban por el aire, como si el lugar también estuviera temeroso de lo que estaba por suceder. Sofía dejó escapar un suspiro entrecortado. Pasaron unos instantes que parecieron una eternidad, mientras escuchaban el eco de sus propios latidos en aquella sala vacía. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Clara, su voz temblando una vez más. La madre la miró a los ojos, intentando dar respuestas que ni ella misma conocía. «Tenemos que quedarnos juntos», susurró. Aunque las palabras eran una promesa, había un abismo de incertidumbre entre ellos. De repente, un ruido fuerte resonó en el piso de arriba, como si alguien estuviera buscando. Sofía sintió su estómago retorcerse. «No podemos quedarnos aquí», dijo, decidido a salir de esa trampa mortal. Con un gesto firme, Sofía lideró al grupo hacia unas escaleras que se encontraban al fondo del vestíbulo. Comenzaron a ascender, el miedo corriendo junto a ellos. El sonido de sus pies golpeando los escalones resonaba como un tambor marcando el compás de su angustia. Cuando llegaron a la planta superior, encontraron una puerta metálica. «Espero que esté abierta», murmuró Javier mientras trataba de forzar el pomo. Sofía, sintiendo una oleada de esperanza y desesperación simultáneamente, se unió a él. «Empuja», gritó, y con un esfuerzo conjunto, la puerta cedió y se abrieron ante ellos.
Al cruzar el umbral, dieron un paso hacia un nuevo destino, pero lo que encontraron al otro lado dejó a Sofía sin aliento. Una figura conocida se volvió hacia ellos, sus ojos brillando con una luz inquietante en medio de la oscuridad. Al reconocerla, su mundo se tambaleó. No puede ser, pensó, y el instante se volvió espeso como la niebla. ¿Estás lista para afrontar la verdad?, murmuró la figura, mientras la noche exterior seguía resonando con el eco del peligro inminente. El miedo y la sorpresa se apoderaron de Sofía, quienes más que en esta huida, ahora se encontraban frente a un dilema que cambiaría sus vidas para siempre. Javier respiró profundamente, sintiendo que el mundo que había intentado salvar ahora se encontraba más frágil que nunca. En esa habitación, donde los ecos del caos exterior parecían ajenos, lo que de verdad le preocupaba era la mirada penetrante del rostro conocido. Era Elena, la amiga de su infancia, pero ahora con una expresión que revelaba una mezcla de engaño y desafío. ¿Qué haces aquí?, preguntó Javier, sus palabras resonando como un retumbo en su pecho. Elena sonrió fríamente, dejando entrever que había secretos oscuros que nublaban su presencia. Vine a ayudarte, Javier. Pero el precio es alto. Sofía se miró de reojo con Javier, sintiendo que el tiempo se aceleraba y que cada palabra de Elena podría ser una trampa. No necesitamos tu ayuda, respondió Sofía, su voz temblando pero firme. El ardor del miedo aumentaba, pero también una súbita valentía. ¿Acaso crees que puedes salir de este lugar sin conocer la verdad? Este caos no es casualidad, Javier. Tu vida ha estado entrelazada con la de muchos, y hay cosas que te han sido ocultadas, dijo Elena, acercándose un paso más. No quiero saber de juegos ni de verdades oscuras. Solo quiero salir y proteger a Sofía y a Clara, exclamó Javier, decidido a no caer en sus manipulaciones. Sofía sintió su mano en la de él. Entiendo que estén asustados, pero aferrarse a la ignorancia no les salvará. Hijos de la violencia y la traición han hecho de este momento una trampa. Ustedes tienen el poder de cambiarlo todo, decía Elena mientras su mirada se clavaba en los ojos de Javier, pero él ya no estaba dispuesto a escuchar. ¿Acaso crees que tus palabras pueden cambiar nuestro destino? Por mucho tiempo intenté escapar de mi pasado y construir algo nuevo. No tengo que hacerlo contigo, respondió, mirando con determinación a Sofía. En sus ojos podía ver la preocupación, pero también la llama de la esperanza. La pequeña Clara lo miraba con confianza, y eso le daba el coraje suficiente para seguir. Elena frunció el ceño, dándose cuenta de que su control se desvanecía. No me obligues a revelar lo que sé, insistió, su voz ahora más urgente. Pero Javier se sintió más fuerte. Las sombras ya no podían controlar su vida. ¿Acaso no te diste cuenta? Estoy dispuesto a luchar por mi vida y por lo que espero construir. Esto no es solo una lucha por salir de aquí, es una lucha por mi derecho a ser feliz. Y tú no vas a detenerme, dijo Javier, su voz resonando con una autoridad que nunca habían oído antes. El aire se volvió denso y la tensión palpable. Sofía sintió en su interior que había algo que había cambiado irrevocablemente. Giró un poco hacia Javier, su mirada tranquila, recibiendo su energía valiente. Vamos a salir de aquí. Y si lo que dices es cierto, descubriremos la verdad por nosotros mismos, sin tu ayuda, dijo Sofía, con firmeza en su voz. Javier sonrió, controlando su emoción. Sofía había asumido el papel de compañera leal y valiente que tanto necesitaba. ¿Cómo están tan seguros de que ustedes pueden?, preguntó Elena, su voz caída y vacía. El destino tiene sus formas de jugar con nosotros. Podemos porque somos más fuertes juntos, como familia, respondió Javier, alzando la vista como un guerrero en llamas, sintiendo que cada palabra que decía resonaba. Elena retrocedió lentamente, como si la fortaleza de Javier y Sofía la empujara para atrás. Pueden intentar salir, pero el caos no se detendrá. Siempre habrá consecuencias, advirtió, su voz ahora un eco de resignación. Lo que sea que venga, nos enfrentaremos juntos, contestó Sofía, sintiendo olas de determinación fluir dentro de ella. Mientras se dirigían hacia la salida, el caos exterior resonaba aún, pero la energía entre ellos había cambiado. Javier sintió que el miedo ya no dominaba su corazón, la valentía de Sofía le daba alas. Al abrir la puerta del edificio, el aire pesado del exterior les dio la bienvenida, pero ahora sabían que tenían el control de sus vidas. Se aferraron de las manos, mirando hacia adelante, y como un frente unido.
Salieron decididos a enfrentar todo lo que les aguardaba. Las luces de la ciudad brillaban intensas mientras la batalla interna se transformaba en una lucha exterior. Su nueva realidad estaba llena de peligros, pero también de oportunidades para reescribir sus propias historias. Mientras hurtaban sus pasos entre el caos, Clara seguía a su madre, sintiéndose segura, sabiendo que la valentía de su madre y la de Javier se alzaba como una muralla. Cuando finalmente llegaron a la plaza central, la visión del caos les sacudió el corazón. La gente buscaba refugio, y los gritos y el llanto resonaban en el aire. Sofía sintió que el tiempo se paralizaba, y recordó la promesa que habían hecho entre ellos. Decididos, comenzaron a ayudar a aquellos que más lo necesitaban, llevando consuelo y fuerza. «Ustedes son los verdaderos héroes», decía una voz en medio de la multitud, sus ojos cristalinos de esperanza. Y, mientras los aplausos resonaban y los murmullos comenzaban a transformarse en agradecimientos, Javier miró a Sofía, quien lucía más resplandeciente que nunca. «Hoy hemos comenzado una nueva historia», le dijo, llenando cada palabra con amor y confianza. Sofía le sonrió, sintiendo que el futuro era realmente brillante. Y así, bajo las luces intermitentes de la ciudad, con la valentía y el amor como sus guías, Javier y Sofía enfrentaron juntos el caos, pero esta vez como verdaderos compañeros, con el firme propósito de nunca mirar atrás. El amor y la familia emergieron como pilares de su nueva vida. Este es el momento en el que debes actuar. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean esta increíble transformación. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final impactante y, por favor, no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta hermosa historia de amor y superación. Tu apoyo es vital.